Análisis, recibimos a nuestros invitados. Desde Argentina nos acompaña Héctor Bernardo, él es profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor. Y desde Nicaragua vamos a sumar a Manuel Salvador Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI. Qué placer tenerlos a ambos. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenidos a esta jugada crítica. Voy a empezar el análisis con Héctor Bernardo para preguntarle de manera puntual. Así fue concebida la Organización de Estados Americanos, con esta injerencia flagrante que además es denunciada no desde ahora, sino desde hace varios años atrás y que se conoce de manera amplia todas las medidas que se han adoptado desde el propio seno de este organismo multilateral. Queremos saber, para poder iniciar el análisis, si realmente forma parte de su carta fundacional dentro de su visión y misión de este organismo y por qué además recibe el beneplácito de los países miembros o es que opera de manera unilateral desde su secretaría. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuál es su lectura? Bienvenido. Bueno, gracias Paola por la invitación, gracias por estar contigo y con el público de Telesur. Lo que hay que entender es que la OEA ha sido, es y será un ministerio de colonia de Estados Unidos. Desde sus inicios ha funcionado como tal, agrediendo en principio a Cuba, ¿no es cierto? Cuba ha sido blanco de la OEA. Desde un principio ha sido una herramienta de Estados Unidos para llevar adelante la doctrina Monroe, ¿no? Esta lógica de que América para los americanos en realidad quiere decir América para Estados Unidos, América bajo el control de Estados Unidos. No ha tenido ninguna otra función que ser un ente controlador de los estados que no se quieren alinear con las políticas de Washington, que no se quieren alinear con estas políticas injerencistas que atacan a todos los procesos populares y que solo sostienen y defienden a los gobiernos que se alinean con su política. ¿Dónde está la OEA respecto de lo que pasa en Colombia? El asesinato cotidiano de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de firmantes de los acuerdos de paz. ¿Dónde estuvo la OEA cuando se dio el golpe contra Dilma Rousseff, el golpe parlamentario, o el golpe contra Fernando Lugo, o el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras? ¿Dónde está la OEA? Bueno, estuvo muy clara dónde estuvo la OEA en el golpe de Estado contra Evo Morales. Fue cómplice de ese golpe de Estado. Lo deja muy claro la periodista Estela Caloni con su libro Golpe en Bolivia, Washington ordenó, la OEA ejecutó. La OEA ha cumplido siempre esta función injerencista y ha sido un brazo de Estados Unidos que funciona en muchos casos en combinación con la presión económica y con otras presiones diplomáticas que Estados Unidos ejercen en la región para seguir controlando ese organismo y de ese organismo agredir a todos los países de la región, a todos los pueblos y a todos los procesos populares. Con este matiz y con estas aristas que ponemos sobre la mesa, recibo a Manuel Salvador Espinosa. Él nos acompaña de Nicaragua, donde recientemente, recordemos, que el país decidió retirarse, no solamente retirar las credenciales de su personal en Washington, sino cerrar la sede de este organismo en Managua, un hecho que además se había anunciado desde el año 2021. No fue al calor del momento, como dirían algunos medios corporativos. Fue una decisión que ha ratificado no solamente el Ejecutivo de Nicaragua, sino también el hecho del cansancio que tiene ante las resoluciones emanadas por este organismo sin consultar a los países. Es decir, se realizan sesiones sin que se convoque a los representantes legales de los países miembros. Se ha visto en el caso de Bolivia, se ha visto en el caso de Nicaragua, se ha visto en el caso de Venezuela, pero no es el único país que decide salirse de las filas del organismo de Estados Americanos. Le pregunto, para que primero nos cuente cómo se ha desatado este proceso, la decisión que al final asume Nicaragua de salirse de la Organización de Estados Americanos, y si esto podría tener un efecto dominó en los demás países miembros, que a lo largo de estas sesiones se escucha no solamente alzar su voz en contra de las políticas que trata de implementar, aunque se haya ratificado la carta del organismo por más de 35 naciones. ¿Cuál es su lectura? Bienvenido. Muchas gracias siempre por la invitación. Mira, casualmente hoy en Nicaragua conmemoramos el 4 de mayo, es el Día de la Dignidad Nacional.
cuando nuestro general Sandino rehusó de poner las armas y decidió emprender una lucha contra la intervención yanqui en nuestro país. Una intervención que llegó a su derrota y una victoria absoluta de nuestro general de Hombres Libres, Augusto César Sandino. Te cuento esto porque en Nicaragua siempre es un día de dignidad nacional. Nicaragua, en su proceso revolucionario, ha avanzado tanto, ¿verdad?, que a veces es difícil comprender las acciones libertarias que hace nuestro buen gobierno en función de la defensa de la soberanía nacional, del decoro nacional y en función de trasladar toda esta valores y actos heroicos al resto de pueblos que son convertidos en vasallos producto de las políticas intervencionistas de Norteamérica. Nuestro pueblo lo ha recibido de una manera estoica, de una manera muy normal, ha aplaudido la decisión del presidente de la República de esta acción de política exterior porque realmente hemos podido constatar a lo largo de varias ya décadas del papel inservible de este organismo multilateral, servible para los intereses de política exterior norteamericanos, pero no para nuestro pueblo. Entonces, esa acción de expulsar la sede de Managua es una acción que se traslada no solo de manera coyuntural, sino para la historia de los pueblos, que sí se puede hacer y luchar de frente, con decisión, con firmeza, contra la injerencia norteamericana a través de estos organismos multilaterales. En el imaginario o ahorita en el análisis colectivo de muchos analistas políticos, el papel de injerencia de los norteamericanos a través de la OEA está calando, está creciendo, inclusive en conjunto con la Central de Inteligencia han estado socavando, penetrando, reclutando a muchos diplomáticos. Vimos el caso de un diplomático nuestro dentro de esa sede que escogió el camino de la traición, y Luis Almagro pues muy cerca de él, viendo cómo inclusive explotaba eso mediáticamente. Otro asesor que teníamos ahí contratado en La Haya también resultó traidor. Entonces, las políticas nefastas de los norteamericanos, utilizando a sus agencias de inteligencia y a los organismos multilaterales como la OEA, pues nunca van a cesar. Y es por eso necesario ponerle un punto final a estas acciones injerencistas. Ahora, Héctor Bernardo, hemos escuchado a lo largo también de estos últimos años que han venido voces de gobiernos latinoamericanos, sobre todo, de la necesidad de eliminar este organismo a quien han calificado inclusive como anacrónico y reemplazarlo por otro tipo de estructuras. La gran pregunta ¿es necesario? Y por otro lado, ¿por cuáles serían? Y si estamos listos para encarar organismos que sean absolutamente latinoamericanos, es decir, que respondan en primera instancia a las propias necesidades y a la propia realidad, porque recordemos que el derecho tiene un principio fundamental, la dinamicidad, dinámico, en cuanto al cumplimiento y establecimiento de leyes. Por eso se redactan las normas y los procesos de acuerdo a la vivencia de cada país, porque sería demasiado absurdo tener que condenar a una persona por la comisión de un delito cuando es permitido
o no dentro de su legislación nacional. Con esto te pregunto porque se han intentado la implementación de mecanismos distintos, pero que al momento de consolidar tienen trabas, tienen problemas, y si no es así, queremos saber cuál sería la salida, qué es lo que se está pensando, qué se está gestando desde América Latina. Bueno, lo primero que hay que decir es que sí, que es necesario, que es casi urgente cambiar el organismo que nos está controlando. Hay alternativas que ya están funcionando hoy, pero este organismo, además con la conducción de Luis Almagro, que es un títere de Washington, que se ha sacado la máscara inmediatamente que asumió, porque recordemos que viene de la izquierda uruguaya, que fue canciller de Pepe Mujica, entonces todos pensaban que iba a ser una conducción ecuánime de ese organismo, cuando en realidad inmediatamente que asumió se transformó en un títere de Washington y empezó a agredir a Venezuela, Cuba, Bolivia, a todos los procesos populares de la región, a Nicaragua, bueno, del que hoy estamos hablando, ¿no es cierto? Y lo ha hecho con toda su furia, con todo su descaro y con todo su cinismo. Es necesario salir de ese espacio que además está conducido por ese personaje siniestro, y construir otros espacios alternativos. Sin duda, la CELAC se perfila como el espacio ideal para que los pueblos de la región puedan construir alianzas sólidas, puedan construir unidad, puedan construir legislaciones, como bien marcabas, Paola, puedan construir realmente un proceso de equidad en la región, que con AMLO en México, con un proceso popular en Argentina, con un proceso popular en Brasil, si Lula llega a la presidencia, con el nuevo gobierno de Chile, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, con todos los procesos que realmente representan a sus pueblos, puedan construir una fuerte alianza, y que el resto de los procesos que tienen un signo ideológico distinto también puedan estar y su voz también pueda ser escuchada, pero que no sea solo un apéndice de Estados Unidos, donde esos gobiernos solo vienen a repetir el eco de lo que se dice en la Casa Blanca o de lo que se dice en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Que todos los países de la región tengan voces, que todos los países de la región puedan discutir, que se puedan construir las normativas necesarias para sostener un bienestar para nuestros pueblos, y el respeto a la soberanía de cada uno de esos países, y el respeto también a la integración regional, porque recordemos que la OEA, y esto como argentino es necesario marcarlo, la OEA tiene el TIAR en su esencia, el Tratado de Asistencia Recíproca, y el TIAR no funcionó durante la Guerra de Malvinas. Estados Unidos priorizó su alianza dentro de la OTAN con el Reino Unido y apoyó al Reino Unido en esa guerra contra Argentina por las Islas Malvinas, y ahora en las Islas Malvinas hay una base de la OTAN que está en territorio usurpado a los argentinos. Entonces la OEA ha demostrado en infinidad de ocasiones que no sirve, y la CELAC se plantea como el espacio ideal para construir una nueva integración latinoamericana y caribeña. Ahora, Manuel Salvador Espinosa, te pregunto, la Organización de Estados Americanos nacía en plena Guerra Fría, lo digo por el año 1948, con un objetivo claro. Cuando hablaban, algunos la califican inclusive de ser un organismo que utiliza el multilateralismo pero intrusivo. Esto con la aplicación de sus políticas y medidas, amparándose en la carta del organismo para imprimir sanciones económicas, sanciones políticas y otro tipo de argumentos que nacen, reitero una vez más, desde el seno de este organismo, bajo resoluciones que además, inclusive muchas de ellas ni siquiera cuentan con el quórum establecido ni con los representantes legalmente acreditados ante este organismo. Lo hemos visto en el caso de Venezuela en más de una oportunidad. ¿Cuál crees que haya sido el fin y si realmente ha cumplido su cometido a lo largo de su historia? Es decir, parar los movimientos nacionalistas, progresistas de América Latina
impedir el surgimiento de gobiernos progresistas. ¿Cómo le ha ido en ese plan estratégico que teje este organismo? ¿Cómo calificarlo? Bueno, mira, cuando vos visitas Washington, ¿verdad? Y vas a la sede de la OEA, te encontrás que en la entrada existe un monumento a la reina Isabel de España. Y hay un emblema ahí aberrante, aludiendo que es la dueña de los 7 mares, etcétera, etcétera. O sea, de ahí. Lo segundo, está ubicada en Washington, en la capital de los Estados Unidos. ¿Por qué tiene que estar ahí? ¿Por qué no tiene que estar en un país como Nicaragua, que es el centro de las Américas, pues, y en Centroamérica, ¿verdad? O algo más nuestro, más hacia el sur, más apegado a lo nuestro. Y como tú decías, en el 48, cuando se fundó esta organización multilateral, estamos hablando del nacimiento de la Guerra Fría, la lucha contra el comunismo, y por ende tenía un objetivo, luchar contra toda aquella expresión de liberación de los pueblos. Lo que pasa es que ellos al comunismo lo han puesto como la parte ideológica negativa, ¿verdad? El monstruo ideológico, y no su corriente de pensamiento capitalista y neoliberal, etcétera. Eso te dice que hoy por hoy su accionar va a ir en contra de todo aspecto, de toda aspiración de liberación de nuestro pueblo. Entonces, no solo urge encontrar un organismo multilateral que recoja y apoye y lucha a la par de los pueblos, ¿verdad? Y deberíamos de comenzar por trasladar tu sede a un país de Latinoamérica. Hay muchas acciones que se pueden hacer, en tanto que muchos de los países vasallos que están controlados por los norteamericanos en la sede de esta organización, vayan ellos entendiendo que la lucha de los pueblos es algo que no pueden parar. Por ejemplo, aquí la oposición política, los quintas columnas de los norteamericanos, dicen de que la OEA ayudó al triunfo de la revolución sandinista cuando se expresó contra Somoza, tapando de que la doctrina Reagan, de la doctrina Carter de derechos humanos, tenía por objetivo desinstalar a sus mejores peones, como era el dictador Somoza, para él crear bien un make-up a su favor en América Latina. Simplemente le orientó a la OEA que actuara en contra de Somoza, porque ellos habían decidido primero quitárselo encima, porque no podían impedir el triunfo de la revolución popular sandinista. O sea, con esto te digo, no pueden ellos ni sofocar, ni evitar las aspiraciones, ni las acciones libertarias, mucho menos los triunfos revolucionarios en nuestro pueblo. Lo que ha hecho Cuba de manera digna, y ni siquiera quiere regresar, igual Venezuela en salirse, nosotros también, en plantear una posición firme. Muchos pueblos la van a hacer, ¿ya? Y hay muchos países que no necesariamente son de izquierda, pero su liderazgo piensa que ya es hora, pues, de deshacerse de esta organización que no responde a los intereses de nuestro pueblo. Su organismo interno, ¿verdad? No han contribuido en nada a la pacificación, a la reconciliación de nuestro país. Tienen su propia lectura de las cosas, y es una lectura deshonesta, irresponsable, que tiende a atacar a nuestro buen gobierno y contraponerlo contra nuestro pueblo. Y la realidad es que necesitamos mucho más explicar, tanto al interno y en cada pueblo, el nefasto rol que juegan estas organizaciones
en función de defender los intereses y la estrategia de política exterior norteamericana. Ahora, con esto nace la gran pregunta, con lo que nos reseña Manuel Salvador, no solamente la injerencia que comete la Organización de Estados Americanos, sino los procesos de desestabilización. Y le pregunto esta vez a Héctor Bernardo, el último reciente, que también lo mencionaba, el golpe contra el entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, con un informe preliminar que ni siquiera era un informe conclusivo y donde nunca se utilizó la palabra fraude, pero que fue utilizada también de manera mediática para deponer del cargo e inclusive bajo el riesgo de su vida al entonces presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y derivando y llevando al país a un golpe de Estado que trajo consecuencias nefastas, entre ellas el asesinato de 37 personas inocentes civiles allí en toda la parte de la zona sur de La Paz, como Bejuyo, además de lo que ocurría en Sencata y Sacaba, que inclusive fueron declaradas por expertos independientes como una masacre. El uso excesivo de la fuerza pública allí también, que hasta el momento se está dilucidando en la justicia. Pero ¿por qué sumo este antecedente? Si se conoce, se ha demostrado, inclusive el propio presidente Luis Arce Catacora llevaba su denuncia ante la Organización de Naciones Unidas por el rol que había jugado la Organización de Estados Americanos y su participación en el golpe de Estado, en su participación en la ruptura del hilo constitucional, que es un hecho bastante grave. Si hay tantas pruebas, ¿por qué no se sanciona a las personas que han intervenido en ese proceso, por nombrar uno, y que además sabemos que a lo largo de la historia, desde su creación, han sido muchos los antecedentes que podemos ir recopilando y que están ahí con pruebas y que también forman parte de la historia? Es decir, ¿hasta cuándo la impunidad para la OEA y si realmente tiene carta blanca para proceder y procesar como le parece? Lamentablemente, al ser un alfil de Washington, al ser una herramienta de Estados Unidos para la injerencia en los países de la región, la OEA tiene esa impunidad que vos muy bien describías, Paola. Lo vemos con este acto en Bolivia, porque este golpe de Estado de 2019 tuvo la intervención de la OEA, pero también tuvo la intervención de los gobiernos de la región, como el gobierno de Mauricio Macri, como el gobierno peruano, que después impedía que el avión que iba a rescatar a Evo pudiera surcar el cielo peruano, o el gobierno ecuatoriano, que también después mandó armas para la represión, como también lo hizo el gobierno argentino de Mauricio Macri. Vemos cómo todos estos gobiernos de derecha, alineados con Estados Unidos, y con la OEA a la cabeza y con Luis Almagro a la cabeza, han articulado el golpe, han sido cómplices del golpe y hasta el día de hoy siguen sosteniendo, porque si uno sigue los tweets de Luis Almagro, ve cómo Almagro sigue sosteniendo que hubo fraude en esas elecciones y que por eso hubo un levantamiento popular y que no hubo golpe de Estado, que hubo un traspaso constitucional. Almagro sigue sosteniendo eso porque es uno de los grandes responsables de ese golpe que debería pagar ante la justicia. Ojalá algún día todos estos personajes oscuros de la historia latinoamericana respondan ante los pueblos de América Latina por los delitos que han cometido. Ojalá Macri también tenga que responder por haber enviado armas para la represión en Sacaba y Sencata. Ojalá Lenín Moreno también tenga que responder, como está haciendo Áñez ante la justicia boliviana, ¿no es cierto?, que tiene que responder, pero también recordemos que todavía no se ha extraditado a Murillo y a tantos responsables de ese golpe. Ojalá Bolsonaro también se sepa algún día cuál fue el rol concreto de su participación en el golpe de Estado en Bolivia y también tenga que responder ante la justicia, y ojalá todos y cada uno de esos mandatarios cómplices del golpe deban responder ante la justicia. Almagro es un personaje oscuro que está al frente de esta entidad, donde encontramos algunos referentes que todavía dan la pelea, pero casi en soledad, como es el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, que tiene una posición digna, que tiene una posición soberana, pero que se encuentra, como decía recién, casi en soledad, porque muchos de los otros países son alineados por Estados Unidos, por la injerencia, por la fuerza de su política económica hacia la región, por su fuerza diplomática hacia la región,
o porque hay gobiernos cipayos que responden directamente y lisa y llanamente a cada una de las demandas de Estados Unidos. Esperemos que algún día todos esos personajes oscuros tengan que responder ante sus pueblos, pero hoy por hoy lo que hay que hacer es construir un nuevo espacio de integración con los países que se están yendo de la OEA, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, que ya no está hace mucho, con Bolivia, que ha denunciado el mal funcionamiento de este organismo, con Argentina, que también lo ha denunciado, con México, que también lo ha denunciado, países importantes, y esperemos que el resto de los países de América Latina también se sumen a esta cadena y se vayan de este organismo nefasto y construyan y fortifiquen un organismo como la CELAC, que parece ser hoy por hoy la instancia más importante que existe en la región. Dejamos una pregunta sobre la mesa para profundizar el análisis cuando retornemos de la pausa, porque si realmente se está avisorando una nueva medida de integración regional latinoamericana del sur a sur y que esto podría replantear tal vez el fortalecimiento de otros organismos como la CELAC ante la posible desaparición de la OEA, es una de las interrogantes que vamos a dejar sobre la mesa. Queremos agradecer a Héctor Bernardo y a Manuel Salvador Espinosa por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis. A ambos, gracias por su tiempo para Telesur y para el programa. Vamos a marcar, ya les decía, la